Bienvenidos al Estudio, tu podcast de cómics desde dentro. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo número de la serie regular del Estudio, el podcast de cómics hecho desde la trinchera. ¿Cómo es trabajar para Marvel? ¿Y para DC? ¿Y cómo es trabajar para las otras? ¿Hay diferencias entre trabajar para los dos grandes y trabajar para las otras? ¿Son todas las otras iguales? ¿Y Europa? ¿Funcionan las editoriales europeas diferente? ¿Hay una forma europea y una forma estadounidense de hacer cómics? Hoy trataremos de responder a todas estas preguntas y lo haremos mediante las experiencias personales, ya que los miembros de este estudio tienen la suerte o la desgracia de haber trabajado para distintas editoriales en distintos lados del Atlántico. Para hablar de este tema tan complejo, hoy estamos Jorge Fornés, que además de hacer portadas sigue trabajando en ese proyecto basado en el Zorro con Howard Chaykin y que ha trabajado para Dynamite, Aftershock, Marvel, DC, Ignition Press, Oni Press, EC Comics, Boom Studios, Skybound, Image, IDW, Omnipress y Dark Horse. Hola, Jorge. Perdón, que le había quitado el mute. Hola. Francis Portela, al que encontraréis en High Street junto a Geoff Jones y Van Reis en Image y que ha trabajado para Dark Horse, Wildstorm, Marvel, DC, Valiant, Norma Comics y Devil's Due, Skybound, Interpop, Omnipress y Ghost Machine publicadas por Image. Hola, Francis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Fernando Dañino, al que encontraréis en Conan el Bárbaro, historias cortas para Heavy Metal y que ha trabajado para Soleil, Glenat, Dupuis, Edición Reflexión, DC, Dark Horse, Valiant, Dynamite, Omnipress y Titan. Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal? Y el que os habla, Raúl Arribas, que para compensar un poco no ha trabajado para ninguna de ellas. Antes de entrar en materia, déjame recordar que en redes sociales somos @podcastelestudio en Instagram, Facebook, Blue Sky, Threads y Twitter, que si os queréis poner en contacto con nosotros, ya sea para enviarnos preguntas o lo que queráis, podéis escribirnos a correoelestudio@gmail.com y que encontraréis todos nuestros programas en Spotify, Apple Podcasts, Evox, YouTube, Amazon Music y todas las plataformas de podcasting habituales. Dicho esto, vamos al lío. A mí me gustaría empezar preguntándoos, porque, como acabo de decir, habéis trabajado en muchas editoriales, si realmente hay como... se pueden agrupar. Si realmente Marvel y DC trabajan de una forma, las indies de Estados Unidos trabajan de otra, Europa trabaja de otra, o realmente cada uno es hijo de su padre y de su madre. ¿Quién quiere empezar abriendo este melón? Sí, todos a la vez. Todos a la vez, sí. Ya, estamos tímidos después de las navidades y esas cosas. Yo creo que sí, que hay una diferencia entre Marvel y DC. Entre Marvel y DC y el resto de editoriales. Son las mayores, ¿no? O sea, por eso las llaman mayos. Funcionan más como corporaciones grandes. Sobre todo a la hora de algo bastante importante y que normalmente no se habla mucho, es en los procesos de pago. O sea, Marvel y DC pagan 2-3 veces al mes. Sin necesidad de demasiado papeleo, sin nada. O sea, tú entregas el trabajo y recibes el cobro al cabo de una semana. El resto de editoriales, lo normal es que tengas que enviar una factura, unas pagan a 30 días, hay editoriales que pagan incluso a 60 días y todo el proceso es mucho más complicado. Bueno, no todas, O sea, de las supongo pequeñas. Que no todas, claro, pero... Hay muchas, al menos de las que he trabajado yo, que también... Si trabajas de forma regular con ellos, o sea, el tema es trabajar de forma regular. Cuando no es de forma regular sí que tienes que enviar factura y todo esto. Pero algunas tipo Valiant mismo era exactamente igual que con Marvel. O sea, sin más, Yo hacía los cómics, no tenía que enviar nada, me lo ingresaban en cuenta y... Pues que supongo que Valiant también tenía un poco el espíritu ese de Mayo, aunque luego fuera frustrado, pero... Sí. Y ahora con Ghost Machine estoy también bastante igual, O sea, que no... Ya te digo que depende un poco de qué editoriales y sobre todo eso, que llaman.
Que no les ha gustado lo del pago. No les ha Sí, gustado. no, Me no. acaban de llamar. Se acaba de caer un contrato. Ya, ¿eh? Que Que la yo estoy portada haciendo esa, portadas- que no es. que no, que lo dejes. Yo estoy haciendo portadas para muchas ahora mismo y la verdad es que noto que pierdo muchísimo más tiempo en hacer facturas, en controlar un poco cuándo te va a venir cada pago, etcétera, etcétera. Sobre todo en editoriales que no son Marvel y DC. Ujú. Esa es mi experiencia mía a día de hoy, ¿eh? Porque yo no había trabajado en editoriales hasta que he empezado a hacer portadas regularmente fuera de la exclusiva de DC para ellos. Ujú. Y estoy contando muchas veces que un papeleo, etcétera, etcétera. Otra cosa quizás es lo que dice Francis, que a lo mejor estás haciendo interiores y llevas tiempo con ellos y tal, te facilitan las cosas. Pero si haces portadas de vez en cuando, yo me encuentro, la verdad es que estoy bastante saturado de papeleo. Ya. ¿Pero crees que porque ponen más problemas o simplemente porque no tienen los procesos? No, es el proceso, ¿eh? No creo que sea algo hecho a cosa hecha, sino que simplemente es el proceso que tienen, que quizá si tuvieran que hacer ese mismo proceso en Marvel y en DC perderían muchísimo más tiempo y requerirían de muchísimo más personal, y en las editoriales un poco más pequeñas pues lo tienen un poco más controlado o más... Bueno, en las grandes lo tienen más en plan empresa, básicamente. Es eso, es más automatizado todo. Hay un departamento, ¿no? De pagos, ¿no? Claro. Que en otras editoriales es mucho más pequeño. Suele ser una persona, o sea, básicamente a veces. O sea, entonces, claro. Y luego sí hay casos, ¿no? De editoriales que van más justas y sí que se pueden escatimar, o sea, pueden especular con a quién paga primero también, ¿no? Porque si te enteras a lo mejor que, ¿no? Que pueden pagar a unos y a otros no tanto, ¿no? O sea, yo creo que eso sí también sucede. Sí. Pero también las independientes y muy serias, ¿eh? Yo los de, por ejemplo, los de Conan ahora, no porque esté con ellos ahora, pero yo estoy sorprendido de lo majos que son con el pago también. O sea, que si yo les dije cuándo y tal, y hay factura, porque bueno, yo es que siempre trabajo con factura, la verdad, incluso cuando estaba... No, cuando estaba en exclusiva creo que no, es que hace tiempo. Pero sí, factura tengo que hacer, pero vamos, los tipos responden súper rápido y bastante como si fuera una editorial grande. Ujú. ¿En Europa también hay diferencia en este sentido? Pues Esa también no, depende, porque sí, o sea, yo estoy con Dipuy porque hay un proyecto que empecé hace hace año y medio. Es que en Francia los tiempos es como Interestela, ¿no? Son dos planetas diferentes. Y ahora con Dipuy, la verdad es que sí, porque sí pagan como una editorial americana, la verdad, estos son bastante serios. Pero es verdad que a lo mejor otras, pues sí que tienes que estar ahí peleando un poco. Uno de los principales diferencias que puede venir a la mente a la gente es el tema de derechos también, de los personajes con los que trabajas, de si tú eres el propietario de la IP que estás creando, que obviamente Marvel y DC no. Hay también mucha diferencia, es diferencia entre grande y pequeña, es por filosofía, porque al final yo creo que a todos nos viene a la mente que Image para eso obviamente es creator owned, en Image todo lo que hacéis es vuestro, en Marvel y DC obviamente no, pero ¿qué pasa con todo el resto? ¿Cómo funcionan cada una en este sentido? Bueno, en Image, ¿no? Dependiendo del estudio para el que estés haciendo o si estás haciendo directamente para Image, ¿eh? Ojo, porque en muchos estudios, o sea, Image se nutre de publicar a muchos estudios, pues eso, tipo Skybound, tipo Ghost Machine, tipo, bueno, McFarlane. Y toda esta gente retiene los derechos. O sea, si tú trabajas para ellos, los derechos son de ellos. Y ya está, no hay más. Otra cosa es que tú hagas algo creator owner directamente para Image. Que ahí depende cómo pues te puedes crear tú crear tú, normalmente lo hacen los guionistas, ¿no? O sea, Acuña no está hoy, pero Remender tiene su productora también. Y la Tinion tiene Tiny Onion, o sea, casi todos se hacen una especie de productora para crear esos proyectos. Y ahí depende cómo los derechos pues pueden ser tuyos o no, o
O yo Bueno, pero de la productora sí que son, me refiero. Image no se los queda. Otra cosa es luego el acuerdo que tengas tú con esta productora, ¿no? Pero los derechos son de la productora que publica en Image. Pero es que Image no es una editorial al uso. Uh-huh. ¿Vale? O sea, Image, digamos, Image no te pone un editor que te controla tiempos o se encarga de hablar con las empresas. Bueno, sí que se encarga de hablar con empresas y distribuidoras. Image, hostia, ¿cómo podríamos traducirlo al mundo del cine? Una cooperativa, a lo mejor, ¿sabes? Una cooperativa que ellos se encargan de la distribución y de la impresión, ¿no? A lo mejor. Sí, o sea, tú les das el material acabado y ellos se encargan, exacto, de la impresión y sobre todo de la distribución, ¿sabes? Y de parte de la publicidad y de todo. De todas maneras, nosotros como trabajadores, los derechos los conservamos si promocionamos nosotros el proyecto y vendemos nosotros el proyecto. Si no, muchas veces te contratan como dibujante incluso del número o como portadista y tal, y tú cobras y ya está. O sea, no depende tanto de la editorial como del tipo de trabajo que te llegue. Pero sí es verdad que es un tema que depende más que de... O sea, varía por países, pero, o sea, en mi experiencia, pero también por lo que dice Francis de si es creator o no, si trabajas para una editorial, para un proyecto como un encargo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo siempre... hay cosas que, fíjate, para sorpresa o para disgusto, por ejemplo, he hecho proyectos con el Smargel cuando dice, pues los derechos son míos, los mantengo, de hecho los he ido vendiendo. Pero, por ejemplo, cuando hice Winter Queen para Glenad, que lo hice como un proyecto que yo propuse, me lo pagaron por página, pero lo propuse yo, y de repente cuando ahora que estoy, pues se vendió a diferentes países, y cuando salió para Tengu, pues me interesé un poco por ver cuándo expiraban los derechos que había firmado, y hablé con el antiguo editor, con el que ahora trabajo en Dipuy, y hay una cláusula como muy vaga, que fíjate, eso jamás pasa en Estados Unidos, porque en Estados Unidos el límite de cesión de una obra, por lo menos yo los que me he encontrado, tiene un límite de 7 años, de 6 años, de 10 años, lo que sea, ¿no? Y aquí pone, límite de cesión, pone, acorde con la ley francesa. Y claro, dices, ¿qué mal puede pasar con la ley francesa, no? Todo bien, ¿no? Entonces pregunto, digo, ¿cuál es el límite según la ley francesa? Y me dicen 40 años después de tu muerte. Toma. Así que digo, hostias. Entonces, ahí, por ejemplo, claro, vas aprendiendo a hostias. Entonces, el tomo primero de Winter Queen, no el personaje de Winter Queen, pero el tomo primero, a menos que lo negocie, porque hay maneras de recuperarlo, los derechos son de Glenad hasta 40 años después de mi muerte, a menos que lo negocie o que llegue a un acuerdo con ellos. Entonces, ahí yo en Estados Unidos, lo que he vendido a lo mejor mío, no... Las historias de, por ejemplo, de Heavy Metal, creo que son 7 años. Winter Queen son 7 años. O sea, en la vida, el libro en sí, ya no digo el personaje, el libro en sí. Uh-huh. Así que hay una diferencia importante. El personaje sí que es tuyo, ¿no? El personaje es tuyo, tú puedes hacer continuaciones y lo que tú quieras, pero ese libro, o sea, esa primera aventura en la que eso es suyo. Por tanto, si se adaptara a otro medio... No, porque lo que has vendido es la adaptación gráfica, no audiovisual, a menos que ya te hayan tangado del todo. Pero vamos, lo que has vendido es ese cómic, tal cual. O sea, los derechos de la publicación, sí. De ese cómic. O sea, aquí en España pasa igual, pues que suelen ser entre 5 y 10 años, depende de cómo lo negocies. Claro. Creo, normalmente. ¿Y va por país? O sea, por ejemplo, en el caso de Winter Queen es en Francia, o cuando es aquí en España es en España, o es en cualquier país. O sea, los derechos ese tiempo son para publicar ese tomo en cualquier país. Claro, es que depende de lo que firmes. Tú puedes firmar, yo en este caso de Winter Queen, yo creo que lo firmé como Dum Pacheco firmaba los contratos, o sea, más o menos, porque tú puedes firmar la cesión de los derechos internacionales o la cesión de los derechos, por ejemplo, yo a Panini le vendía cesión de Smargel en castellano. A edición reflexión en francés, o sea, lo ideal es ir por idiomas, pero por ejemplo Winter Queen debe ser que ponía todos, entonces Winter Queen lo han vendido ellos a Alemania y a Polonia, les han pagado una parte de la que yo en teoría recibo un 50% o un 70%, luego ya hablamos del tema de los Excels que te mandan, que eso es como el puto código Da Vinci, o sea, pero vamos, en teoría va por idiomas, a menos que cedas los derechos en todos los idiomas. Uh-huh.
por esa experiencia en Estados Unidos también llegan a ese nivel de detalle o es mucho más? ¿Es tuyo, es suyo? Llegan a ese nivel de detalle, llegan. ¿Sí? Sí. Las indies, sobre todo, imagino, ¿no? Cuando hacen según qué contratos, o sea, leértelos tienes que estudiar una carrera para entenderlos. Supongo que lo hacen aposta para que no te enteres de nada. Total. Sí, pero esto yo creo que es en general con todo documento como legal, ¿eh? Está hecho siempre como para que, o sea, para eso, la parte contratante de la primera parte habla de la parte contratante de la segunda parte. Bueno, a mí Panini España me mandaba el Excel de los derechos, o sea, porque el idioma judicial ya es complicado, Panini España me lo mandaba en italiano. No sé, deberían ver dañino y decían, este tipo debe ser, no sé, pero digo, pero coño, que es que no lo entiendo ni en castellano, si es que esto montante, no sé qué, o sea, te juro, yo con eso me rozo el aneurisma cuando leo uno de esos papeles. Tú leyendo montante, pero si yo no voy a ir a caballo a ningún lado. Digo, montante la escena esa, pero poco más. A nivel de trabajar, de lo que es vuestro día a día, ¿notáis también diferencias entre las dos grandes, incluso entre ellas, Marvel y DC, o con las indies, o en tu caso, Fernando, con Europa? O sea, o vuestro día a día es bastante similar. No, por ejemplo, yo que sé, Jorge, también comentabas que estás trabajando haciendo portadas para muchas editoriales diferentes a la vez. Sí. ¿Notas mucha diferencia entre trabajar lo que haces para unas o para otras? La diferencia principal no son las editoriales, sino que son los editores. Hay editores que les gusta meterte prisa, porque sí, o sea, tienen cierto placer con ello y cada 2 días están diciendo ¿cómo está esto? Cuando tú has quedado para entregar la portada dentro de 2 meses, pero a la semana ya tienes un mail diciendo queríamos saber cómo está el tema. Tío, a ver, no hemos quedado dentro de 2 meses. Hay editores que son tocapelotas y hay otros que no. Hay otros que vas a tu bola, incluso tan a tu bola que alguna vez se me ha pasado alguna fecha de portada, por lo que sea, y coño, que no he entregado a tiempo y el editor ni me la ha reclamado tampoco. No se ha acordado de pedirte. No se ha acordado de pedírmela tampoco. O sea que hay un poco de todo. Eso es que tampoco le tendría mucha prisa, aunque ellos dijeran que la necesitaban. Así que yo encuentro principal diferencia en editores. Luego, para hacer lo que hablamos, para hacer interiores, sí que hay diferencias entre Marvel, DC. No quizá haya tantas en editoriales pequeñas, aunque también las hay, pero ha cambiado bastante la cosa. Yo recuerdo cuando empecé en esto, hace 12 años o así, Marvel era lo que más puntero era, y DC teníamos la etapa aquella de Didio, que la conocerá Francis y Fernando mejor que yo, que era aquella que había 15 dibujantes en cada cómic y 15 tintadores, que iban todo a salto de mata. Y ahora ha cambiado radicalmente la cosa. Ahora noto mucho más descontrol en Marvel. Quizá no descontrol, pero falta de previsión en Marvel que en DC. Sobre todo más tranquilo y con mucho más tiempo, más libertad. O sea, yo ahora veo una diferencia amplia entre Marvel y DC en la forma de trabajar, que antes era al revés. No sé si ellos se habrán encontrado el caso o no. Francis, tú que has trabajado también para las dos y para muchas independientes también de Estados Unidos, ¿tú también has visto este tipo de diferencias? Sí, pero no era como dice Jorge, sino al revés. ¿Sabes? Por la época, ¿no? Claro, porque tú piensas que yo estuve en Marvel entre el 2004 y el 2009, creo, o 2005 o 2010. y los 5 años después en DC, y a mí me pasó todo lo contrario. O sea, que en Marvel sí que era que iban un poco, venga, a salto de mata y tal, y en DC estaban más organizados, ¿sabes? Entonces, yo creo que esto es cíclico, que es un rollo Barça-Madrid, que a veces gana uno, a veces gana el otro. Y a veces se descontrola uno y a veces se descontrola el otro, y así, y van saltando. Aún así, claro, mi experiencia siempre ha sido más de que DC organiza y planifica y Marvel reacciona, ¿sabes? O sea, Marvel siempre las cosas las hace como una reacción, como un continuo, venga, va, rápido, y todo es más rápido. En DC, por ejemplo, es esto, ya hablamos en su momento, ¿no? De los nuevos 52. Los nuevos 52
aunque pensamos que se hicieron muy rápido, se planificaron mucho en comparación como Marvel ha preparado luego según qué eventos. Y eso, al menos, esa fue mi experiencia de aquella época. De que en DC, al menos cuando entré, sí que era más organizado. Y cuando me fui, a lo mejor sí que era un poquito más caótico. También los nuevos 52 iban de capa caída, se cambiaban. Estábamos en el momento en el que cambiaba la editorial de sede, iban de Nueva York a California, y ese momento fue un poquito más caótico, pero sí que es verdad. El trato también era diferente, El trato también era diferente. No sé quién dijo, ¿te acuerdas que Pacheco lo decía mucho, que en Marvel celebraban los éxitos con cerveza y en DC con champán? Eso ha cambiado bastante. Puede ser. No lo sé, porque a mí... Hombre, sí que es verdad que... DC era como mucho más diplomático. Sí. Y Marvel era como más de tirarse los trastos en la cabeza, mucho más viscerales. Y eso ha cambiado totalmente, también ha evolucionado mucho, y ahora te encuentras la misma gente campechana y majada en los dos sitios. Pero sí es cierto que antes la diferencia también era de trato. Yo por lo menos la que me encontré, es decir, era como todo mucho más diplomático, mucho más neutro, y en Marvel era como más visceral. Sí, el DC siempre era como una editorial más clásica, ¿no? En todos, o sea, una empresa más clásica en todos los aspectos. Pero, por ejemplo, o sea, clásica para lo bueno y para lo malo. Por ejemplo, Marvel fue la primera en empezar a pagar por transferencia, en vez de lo que se hacía antes, que esto Fernando sí que lo ha pillado, pero tú no lo habrás pillado, que es que te enviaban el cheque a casa, tú tenías que ir al banco, cobrarlo, luego se hacía efectivo al mes, o sea, era un... No, eso ya no lo he conocido. Y Marvel sí que fue la primera en digitalizarlo todo, por así decirlo, y DC vino después porque tenía más burocracia. O sea, DC al ser más básico, tenía mucha más burocracia por detrás. Yo tengo la experiencia de los primeros cheques, claro, a poco estalló la crisis de 2008 esta, y claro, estaba la gente como recelosa, y llego yo ahí al banco en España con un cheque con el logotipo de Warner Bros. Y me miran como... ay, venga, date la vuelta y vete a casita con el dinero del Monopoly. Te lo juro, o sea, me miraron como... O sea, sí, cúratelo más, de verdad, se quita a Bugs Bunny de la... No, o sea, dices Bugs Bunny, pero es que los cheques de Marvel te venían con Spider-Man. Pero claro, en el banco se te quedan así mirando, esto es de verdad. O sea, era de verdad, y luego era el, hostia, qué guapo esto, o sea, cambió un poquito ahí la cosa. Pero sí, yo creo que incluso hubo alguno que se hizo fotocopia del cheque o algo, por tener ahí ¿sabes? Algún banquero. Madre mía. Seguro que Acuña tiene algunos sin cobrar por ahí, debajo de un cajón todavía. Bueno, Acuña. Sí. Yo lo que sí noto ahora, no sé si ahora habéis trabajado en Marvel o DC últimamente. Yo ya hace un montón que no trabajo para ellos. 5 años para acá, noto entre Marvel y DC que Marvel es como una editorial. ¿Cómo te lo explicaría? Para hacer un símil parecido, Marvel ahora es una editorial muy grande, pero se comportan como si fueran una pequeña. ¿Sabes? Uh-huh. Esa es la principal diferencia que he notado. ¿En qué sentido? En todos los sentidos, Fernando. O sea, regatean mucho los raids, uh-huh. Van con los plazos como asalto de mata. No sé, se lo miran todo mucho al detalle, ¿sabes? Cuando con la cantidad creo que es la editorial que más cómics publica al mes. Entonces, no sé, DC es como mucho más lo que haga falta para que tú hagas bien y hagas un buen trabajo, y en Marvel es como que te van intentando recortar de todos los sitios tiempo, dinero, no sé. No es algo específico, pero es como una sensación. ¿Tienes la sensación de que igual los editores reciben ese tipo de input internamente? Sí, eso debe ser así, por supuesto. Pero es que lo que estás diciendo, Jorge, no es de una pequeña empresa, sino es lo típico de una gran empresa. Bueno... ¿Sabes? O sea, sí, de una... ya, en parte tienes razón, sí. Pero yo no me lo encuentro en DC, por ejemplo. ¿Sabes? Ya. Y a la vista están los resultados de los éxitos que está cosechando DC, de la forma de trabajar que han implantado ahora, sobre todo con la llegada de Jim Lee y Mary Javins al timón del barco.
y Marvel que no sé, que sigue vendiendo cómics por personajes y tal, pero que la repercusión de los mismos es mucho menor de 10 años para acá. Casualmente en el tiempo que llevas tú en la industria, ¿eh? Debe ser eso, sí. ¿No será que eres tú? Que... Tenemos al culpable. Soy el culpable. En las indies, ¿cuál es vuestra experiencia? Yo he tenido de todo. Sí, también depende es que mucho de la de todo, editorial. de todo, claro. Hay gente que es súper maja, que te lo hace todo fácil, y cosas que son aparentemente fáciles que luego se complican hasta la saciedad. También es cierto que con el baile de editores que suele haber, o sea, editores de DC que se van a editoriales más pequeñas o se van a Image, tenemos el caso de Ben Abernathy, que era el editor jefe de Batman, que se ha ido a Skybound, de editor jefe. Tenemos el caso de Jamie Serrich, que era editor jefe en DC, que se ha ido a Ignition Press, un poco de editor jefe. Eric Hapburn, que estaba también en Boom Studios, que ahora se ha ido con Tynion. Entonces, como que se cambian, pero a los colaboradores con los que trabajas bien, pues te llaman. Entonces ya sabes que con ese editor que has trabajado bien, va a seguir bien la cosa. Quizás se complique un poco más con el tema de las facturas o porque la editorial donde trabajen los plazos de pago sean mayores, pero ya sabes más o menos cómo trabaja ese tío, ¿sabes? Te encuentras a gusto con él o no. O sea, yo hay editores que he trabajado en Mayos que se van a otra y me han llamado y les he dicho que no porque ya no había tenido experiencia. Porque sabías la que te venía, ¿no? Exacto, y otros que sí, que me voy encantado, ¿sabes? O sea, que crees que en las indies la cultura depende más del editor en cada caso, que obviamente para elegir al editor, la cultura de la empresa, pues al final seguro que tiene un papel, ¿eh? Pero lo que respecta a vosotros es más el editor, la persona, bueno, la editora, que no la cultura que pueda tener esa indie en concreto. Es la persona con la que tratas. Por ejemplo, te voy a poner un caso que me pasó hace poco. Skybound. Skybound para el proceso de pago requiere que tú le envíes una factura y ellos te pagan a 30 días, tal y cual, o lo que sea, o el plazo que sea. Con Ben muchas veces me he podido saltar ese proceso porque ha sido él el que se ha ocupado de generar la factura y enviarla directamente a contabilidad para que yo no tuviera que hacer nada más que el trabajo que me había encargado. Eso en otro caso no hubiera pasado, pero Ben me hace más fácil el trabajo. Porque al final y eso hace que cuando te llama, pues le contestes, ¿no? Claro, porque sé que no solo tengo que hacer la portada y luego dedicar un día a papeleo, sino que hago la portada y me olvido. O sea, me hace el trabajo más fácil. Jorge, ¿tanto rato tardas en llenar una factura? No es eso. Pero es que cuando empiezas a trabajar, bueno, tú no sé... Lo de teclear con 2 dedos lo lleva a la máxima. Pero es que ahora te piden el FW8 impreso, te piden que rellenes datos bancarios que te mandan como 3 o 4 PDFs para rellenar, la extensión de la factura, de confidencialidad, ¿sabes? Es todo un montón de papeleo. Sí, pero normalmente yo eso lo relleno una vez. O sea, quiero decir, cuando incluso en las editoriales en las que he tenido que hacer factura, el WN88... Sí, eso lo envías la primera vez. Sí, eso lo envías la primera vez, ¿no? Que es el impreso para decir que tú pagas tus impuestos aquí. Ya está. Exacto. Una vez. Incluso los datos bancarios muchas veces los envío o una vez o van con la propia factura, con lo cual ya tienes una factura base que le tienes que cambiar los datos y ya está. Ahora están implantando plataformas como las de Marvel y DC para que tú puedas enviar tu propia factura online sin tener que enviarla por mail o lo que sea. Pues sí, ya me he encontrado un par de editoriales que para darte de alta en eso llevo 3 días y no lo he conseguido. Hostias. Porque te da fallos, te lo paso a contabilidad, no te podemos pagar hasta que estés dado de alta en esta plataforma, etcétera, etcétera. Cosas que entorpecen mucho el día a día, o por lo menos a mí, ¿sabes? Que soy bastante negado para estas cosas. Sí, pues, a ver, yo ahí sí que pienso que entorpecen el día a día la primera vez que lo haces. Por eso te digo que si trabajas muchas veces con la misma editorial, al final es todo mucho más rápido. Sí, claro, eso por supuesto, pero cuenta que yo estoy haciendo portadas a lo mejor ahora para 11 editoriales diferentes. Joder, eso claro, también. Es que tu caso, Jorge, es bastante... tu caso es quizá bastante extremo, la verdad. Solo hay que seguir tu Instagram para ver cómo de ecléctica es la... Sí, es que te has puesto ahí como si fuesen las editoriales como si fuesen Pokémon, ¿eh? O sea, conseguirlas todas.
Sí, no sé, van llegando cosas y mira, pues pruebas, las haces, o son proyectos interesantes y tal, y para mí me roba muchísimo tiempo. Sí, de una portada a otra pasar de un tema truculento a Batman a las Tortugas Ninja, es... Claro, ha habido semanas que he pasado de una serie indie de Image a las Tortugas Ninja, luego a una para Marvel, otra para DC, luego he hecho Dick Tracy y La Sombra a lo mejor, ¿sabes? O sea... Al final ¿Tenéis la sensación de que puede que tengan sus procesos como muy adecuados para trabajar desde Estados Unidos? ¿O eso ya lo han dejado atrás y ya están súper acostumbrados a trabajar internacionalmente? Y yo creo que eso lo han dejado atrás ya. Sí. De hecho, diría que el grosso de los autores debemos ser de fuera. Sí. Artistas es probable que sí. Guionistas claro. Ya no estoy tan seguro, pero... No, guionistas no. Guionistas seguro. Guionistas seguro que no. sé. Británicos y americanos. Si no tienen el inglés de idioma nativo, no pasan el cheque. Es difícil. Hay casos, pero son los menos. Bueno, contados, sí. Eso en Francia pasa menos, ¿no? En Francia sí que hay en ese tipo de cosas, para alguien que quiera como abrirse camino, ¿o no? ¿O solo... No solo pasa menos, es que hay superventas que están hechos por gente que no... Por eso digo. Pues que el francés no es su primera lengua, la verdad. O sea, solo tienes que ver Black Sat, por ejemplo. ¿sabes? Exacto, es el ejemplo más claro. Por eso. Sí. O los de La Febre, que también, ¿sabes? Que vende bastante en Francia, vende un montón. ¿Pero qué hacen en esos casos? Bastante francés, ¿eh? No sé si es... Pero iba a preguntar, ¿es porque es gente que pilota francés o es porque las editoriales ya les ponen luego a alguien que les corrige los textos? O te las pone la editorial o te lo pones tú, ¿vale? O sea, yo conozco un montón de gente que hace guiones para Francia, o sea, habéis dicho un par de casos, pero bueno, Raúl, que hacía Jazz Maynard junto a Ruye Ibáñez, tienes a Damián Campanario, que también hace un montón de cosas, OMS, o sea, ha hecho el último álbum que ha hecho, también lo ha hecho con guión suyo, Munuera también hace guiones suyos, pero Munuera y OMS también pilotan mucho francés, entonces, pero no sé hasta qué punto pilotan tanto francés como para hacer un francés más coloquial. Literario. Exacto. Sí, o literario, o sea, dices, suene... Recordemos lo que le pasó a Pacheco, por ejemplo, cuando empezó a guionizar los Cuatro Fantásticos, que al final le pusieron un dialoguista. Porque, pues, pensaban que su inglés era suficientemente bueno. Sí, bueno, pero incluso aunque sea bueno, hay ciertos matices que si no es una lengua materna que has mamado desde pequeño, sea una o dos o las que se hablen, pero que a veces cuesta cogerlo, ¿no? Que tú, si te hablan o tú lo lees, lo entiendes todo perfectamente, pero si tienes tú que crear el texto, seguramente no sé, acaba siendo menos rico que si es una lengua que en la que simplemente pues eso, te sale de forma... Total. Además, Fernando ha dicho la palabra literario y el problema puede ser muchas veces que es que tu inglés sea excesivamente literario. ¿Sabes? O sea, bueno, sí, pero con sí. Este es el literario me refiero a y hablen como Shakespeare, pero tampoco es. Pero eso también es parte de lo literario, es decir, o sea, que el lenguaje coloquial suene coloquial. A mí, yo soy filólogo y para los diálogos a veces me corrigen cosas o yo lo pido porque yo no he vivido nunca en un país anglosajón, o sea, aquí hace un tiempo largo. Entonces mi inglés, pues lo que dices tú, suena académico, no suena a las frases que la gente dice pues por la calle. No tiene las jergas, el argot, todo eso que hace que dota de autenticidad al diálogo. Claro, en un idioma materno, solo por cómo se habla, sacas mucho contexto. De qué palabras se usan, el tono, la cadencia, incluso, aunque sea leyendo, ¿eh? Claro que sí. Y eso cuesta hacerlo mucho. Pero eso parece que en Francia no tiene ningún problema en coger un guión hecho por alguien que no hable francés y luego, pues eso, que esa persona o la editorial busque a alguien que lo adapte, pero eso sí que para el mundo anglosajón es como un tabú muy grande, ¿no? Sí, es un tema cultural para mí, es un tema cultural, de un hermetismo de una cultura anglosajona que es verdad que yo creo que... Ni siquiera en las indies, ¿verdad? Ni siquiera en las indies, es que no es una cosa de Marvel y DC. Son casos contados, como dice Francis, casos contados de gente que ha conseguido meter un guión ahí, pero... Lo normal es que sean de cultura anglosajona, o sea, no, por ejemplo, Ram es de origen indio, pero es de Londres, ¿no? Entonces, es un tema un poquito como para revisarlo, la verdad. Porque en Francia no ocurre, es que en Francia no ocurre. Yo pienso en Darko Macan, que por ejemplo sí que consiguió, que es croata, y sí que consiguió durante un tiempo publicar en el mercado americano. Y también en el francés, ¿no? Pero bueno,
Y sí, la verdad es que cuesta mucho pensar en guionistas que no Supongo sean... que porque tienen muy en cuenta los slangs y todo eso, ¿sabes? Entonces, es difícil. Pero para eso un podría tío de su funcionar casa para ver cómo Francia. Sí, pero eso... alguien, ¿sabes? Claro, pero eso como lo que decíamos de francés, al final es poner a alguien, ¿no? Ya sea el autor o sea la editorial, es poner a alguien que coja eso y no lo traduzca, sino que lo adecue a que suene Claro. natural para un nativo y ya está. Claro. Yo creo que sí, que hay una visión sueldo más les pesa. aperturista. Lo que pasa es que eso también puede entrar dentro de cómo se hace del proceso de trabajo francés o franco-belga, digamos, o del... Porque digo franco-belga porque Sí. hablamos de muchos de estos cómics como franceses y en realidad muchos son de Dargaud Benelux, de la belga. Y claro, ahí, como estábamos comentando antes, los procesos son súper lentos. Explícanos un poquito, Francis, porque os quería preguntar eso, porque yo tengo la sensación de que sí que los procesos son muy diferentes entre, no sé si Europa y Estados Unidos, o franco-belga con Marvel DC, no sé, explica un poquito en vuestra experiencia los diferentes procesos. Yo mi experiencia es cero en lo personal porque yo no he trabajado para el mercado franco-belga jamás, pero sí que tengo un montón de amigos que trabajan continuamente para el mercado franco-belga. Y sí, el proceso es lento y cuando envías algo no te pongas nervioso si no te contestan el mismo día. Te refieres a nivel de, o sea, no el trabajo acabado, sino incluso a nivel de correcciones o de validación de una página. Bueno, yo creo que con el nivel de correcciones pasa un poco como decíamos antes, depende del editor con el que trabajes. Siempre depende del editor con el que trabajes. No sé, ahí Fernando te dirá más, no sé el nivel de correcciones que le han hecho a él. No, pero me refiero al nivel de tiempo. Lo que hablar de no te pongas nervioso esperando es porque todo va con calma. Claro, porque los cómics se hacen de vista a 1 año o 2 de su publicación, ¿sabes? Entonces, toda la creación del proyecto, hay un trabajo previo bastante grande que en el mercado americano rara vez se hace. O sea, es un trabajo previo de hacer diseños, de hacer diseños, pero no solo de personajes, de escenarios, de todo. Y haces un montón de trabajo que luego, no te digo que no se refleja en las páginas, sino que en el acabado el lector no ve que ha habido todo ese trabajo previo, ¿sabes? No, pero yo creo que, perdona, pero yo creo que como lector tú te das cuenta si lo que estás leyendo tiene fundamento detrás, tiene un entramado detrás, o es un poco a salto de mata, ¿eh? Yo creo que eso sí que a nivel de world building, o sea, de lo que es que supongo que te refieres a eso, ¿eh? Todo el trabajo que haces para que todo sea coherente y tenga un sentido, yo creo que eso el lector lo percibe en general. Puede ser, no lo sé. Pero sí que es esto, o sea, lo que decía es que allí el perder el tiempo, o sea, perder un tiempo en que te traduzcan el guión, entra dentro de esos plazos tan exagerados que tienen ellos. El mercado americano va mes a mes. Meter a alguien más en la cadena, una cadena que ya va, pues eso, ¿no? Guión, lápiz, tinta, color, rotulación, así, ¿no? En ese orden. Meter a alguien más en una cadena a lo mejor es estirar más el tiempo y se les hace más difícil. Pero también es verdad lo que estábamos hablando off the record antes de entrar, ¿no? De que hay cosas que están cambiando y la periodicidad mensual últimamente se está perdiendo también en muchos sitios, con lo cual vete tú a saber si cambiará eso. Bueno, Jorge, en varios programas del estudio, cuando te presentaba, decía que estabas trabajando en un proyecto no anunciado de DC. Ya hace algún programa que he dejado de decirlo, porque ya has acabado de trabajar en ese proyecto aún no anunciado, pero sigue sin estar anunciado. O sea que sí que se dan casos que obviamente, sí que sé, la serie regular de Batman, obviamente esa sale cada cuando toca, eso es como un martillo. Claro. Pero que también hay proyectos en este caso en DC, que pues que lo tienes hecho ahí y bueno. Bueno, eso es lo que te decía que había cambiado en DC. O sea, toda esta precipitación que tenemos tan asumida, que es normal en el TV americano, en DC he notado estos últimos 2 años que han dejado de tenerla, porque eligen trabajar contigo y se adaptan al plazo que tú puedas. Por eso hay tantos autores que a día de hoy están trabajando para DC con renombre, que no habíamos visto en mayos en un tiempo, porque ellos deciden que quieren trabajar contigo porque les vas a entregar un producto que de calidad o porque tal autor necesita tanto tiempo para hacer tanta cosa, que intentan adaptar a agendas y adaptan los proyectos a los huecos de tu agenda y a tu ritmo de trabajo. Y eso está teniendo obviamente resultados. Porque ese proyecto que hiciste tú
Lo pudiste hacer proyecto, o sea, el ritmo lo marcaste tú. No era un ritmo de estos de la editorial draconiano. Yo prácticamente desde Rorschach he podido marcar tempos de todos los proyectos en los que he estado trabajando para DC. Ellos, antes de empezar yo un trabajo o una serie, sabíamos que iban a ser 12 de números o los que fuera. Entonces me han preguntado, ¿cuánto quieres por número? Tanto. Sumando portadas, tanto. Entonces ellos decidían el calendario de publicación en función a adaptarse al calendario que tú les proporcionabas. Y no soy yo el único, o sea, conozco muchísima gente trabajando en DC y trabaja de la misma manera. Entonces se trabaja muy diferente. Y el caso más exagerado ahora mismo es el de Grampa, ¿no? Con lo de... Por ejemplo, Grampa, lo de Batman, que es lento de trabajo, que trabaja lento, pues ha hecho su Batman, le han dejado hacer el guión, porque querían trabajar con él, le han hecho una miniserie para el solo, ha decidido sacar números en blanco y negro y le han puesto números en blanco y negro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque querían trabajar con Grampa, porque sabe que tiene un fandom detrás que va a comprar lo que él haga, y a él le apetecería hacer un Batman, igual que a otro autor llama y dirá, oye, me apetece hacer algo con Plastic Man, y si creen que tiene validez y que va a ser algo chulo y que pues se adaptan, y cuando lo tengamos ya lo publicaremos, ¿sabes? Es una forma muy diferente de trabajar. Sí, o ya lo publicaremos dentro de un tiempo, como es tu caso, ¿no? Porque lo tienen. Exacto, por ejemplo, claro, el mío lo tienen. Mira, pues yo lo acabé hace casi 4 meses y todavía no han empezado ni con el color. O sea, imagínate. No, pero eso es también porque luego lo tienen que meter dentro de su agenda de publicación. Claro, claro. Las agendas de publicación no van venga, lo sacamos así de golpe cuando ya está hecho. ¿no? Claro. Unos presupuestos anuales y mensuales y demás, y tienen que ajustarlo a todo eso. Sí. Es complicado. Y de hecho, en una grande, como en este caso de DC, pero que le pasaría igual a Marvel, es un poco complicado también, ¿no? Porque al final, claro, ellos tienen su ritmo, llamémosle mensual, sea de la cadencia que sea, pero de toda la serie, su continuidad, quiera decir eso, lo que quiera decir en cada caso. Entonces, todos estos proyectos al final entiendo que tienen que ser series limitadas y que puedan ponerse un poco de perfil con la continuidad, ¿no? Que ya sea porque están fuera de continuidad o porque pueden estar dentro, pero de alguna manera que no importe mucho si se publica este año que el que viene. O sea, que no se vaya a dar de castañas con algo que esté en ahí ese tienes momento. el éxito de la línea Black Label, por ejemplo, que era darle libertad total para trabajar a los autores con personajes fuera de continuidad para hacer sus propias historias, en la mayoría de los casos para adultos. Es un campo de juego espectacular y sigue siéndolo para un montón de guionistas y dibujantes y autores completos. Me parece un movimiento muy inteligente. Y que además que la gente responde. Sí. Por supuesto, porque le entregas un producto de mayor calidad. Y un producto, claro. Ya no solo de mayor calidad, sino que va a quedar ahí a perpetuidad, ¿vale? Exacto. Que queda bien para siempre. Yo cuando hablamos de estas cosas siempre pienso en la miniserie de X-Men, Los Hijos del Átomo, que ya tiene más de 20 años, ¿no? Pero que es esto, que la tenía que dibujar Steve Rude. Y después del tercer capítulo, pues dibujó un número Paul Smith y 2 números creo que Sad Riddick. Y es una pena porque, claro, eso habría quedado como un libro precioso de Steve Rude y ahora queda pues como una especie de Frankenstein, ¿no? Que tienes... Más allá de Steve Rude, tienes dos autores muy buenos, pero ya no es una obra, ya no queda tan cohesionado como obra, ¿no? Y mira que Rude venía de hacer buenos títulos de la misma línea, como el de Spider-Man, la línea de la vida, Thor, Capitán América, ¿sabes? O sea, ha hecho varios libros Steve Rude completos. Sí, no sé si esos los hizo antes o después. Quizá fueron posteriores, pero claro, ahí les queda la pata coja esa. Pero por lo que sea, en esa miniserie se retrasó, por lo que sea, puede ser porque por la vida pues te pongas enfermo, tan sencillo. Exacto, sí. Y en vez de decir, bueno, pues lo paramos y ya lo entrega, ya cuando esté acabado, ya estará acabado, pues no, tenía que salir en fecha y bueno, y es pan para hoy y hambre para mañana, creo yo. Claro, eso iba a decir, porque todos estos proyectos que se hacen de esta forma que estaba diciendo, como pues lo de Black Label es un ejemplo muy bueno, pero todo este tipo de proyectos luego al final tienen mucha más vida en el mercado, me refiero, en librerías, pero al final vemos que el mercado está virando mucho de la grapa, no es de ahora, no estoy descubriendo la sopa de ajo, de la grapa al retapado, sea un TPB, sea un omnibus, sea una novela gráfica, lo que sea. Entonces, claro, todas estas historias más autocontenidas, más que no viven tanto en la actualidad,
luego eso tiene muchísimo más recorrido. Y reediciones y... Claro, y tienes que las mayores ventas de Image son en tomos recopilatorios después, o sea... Que además tiene sentido, incluso como lector, dejando aparte a la gente que le entra un poco el toque en las librerías y quiere tenerlo como todo bien ordenadito ahí con sus cubiertas, pero aparte también si es una historia completa, también tiene sentido leértelo como una historia completa. O si son arcos, leerte los arcos enteros. Y el formato novela gráfica, perdona Francis, el formato novela gráfica les abre la puerta a las librerías, que son muchas más ventas. Sí. Y además es un mejor regalo. ¿Sabes? Regalo para la típica persona que lee cómics, pero de vez en cuando y no siempre. Pues esos tomos son ideales y quedan bien como un regalo de cumpleaños mismo, ¿no? Es algo que tiene tamaño suficiente como para ser un regalo. Sí, y lo que comentaba Fer de las grandes superficies. Yo, por ejemplo, al campo al que voy a menudo, hay una sección de cómics, tú, Jorge, igual lo conocerás también, que básicamente es todo infantil, pero también tienen como una sección de cómic y manga, pero hay literalmente 3 cosas. Y de hecho, hace poco están los tomos de Alien, que no recuerdo quién los ha hecho. Pero yo siempre pienso, ostras, si aquí alguien con un poquito de criterio añadiera según qué cosas, venderían un montón. Por eso, porque al final es el tomo que ya no es para el niño, porque es para los del niño se venden, pero los de adolescentes, los de adultos, con personajes no sé, es que estoy seguro que se vendería un montón. Aeropuertos, ahí en Estados Unidos está Walmart, incluso DC sacó una línea exclusiva para Walmart, o sea, solo comprar esos cómics en Walmart. Y te obligaban a ir allí al supermercado a comprarlos. Sí, porque las librerías de aeropuertos venden un montón. La pérdida del kiosco, la verdad es que yo creo que ha sido un problema grave, porque es verdad que muchos llegamos al cómic por el kiosco y la tienda especializada pues dejó cosas guays, pero es verdad que el kiosco lo acerca a todo el mundo, más allá eso ya es meterme en otro berenjenal, pero es verdad, más allá del mundo del cómic, más allá del mundo ombliguista del cómic. Entonces, yo qué sé. Pero eso, por ejemplo, hablando que hablamos de las diferencias, eso en Francia siempre lo han tenido muy claro, porque al final Francia, pues eso, vende tomos. Bueno, álbums, en este caso usando su terminología, pero vende álbum. Entonces eso, pues al final tienen su colección. Luego es verdad que para seguir una colección, saliendo un álbum cada año o 2 años, a veces también tendrán ganas de ir a la editorial si estás siguiendo algo y acordarte de la familia de alguien, Pero a la hora de exponerlo para venderlo y para leerlo, es verdad que es que vas a Francia, por ejemplo, y están en todos los sitios. Te puedes comprar álbumes en un área de servicio en una autopista francesa, O sea, eso es... Y en cualquier sala, en cualquier tienda de souvenir, de cualquier museo, de cualquier sitio turístico, lo que sea, siempre hay tebeos que tengan relación con el tema. Allá sí es con pero yo qué sé, me acuerdo que fui a Carcassonne el año pasado. Es verdad, yo también. En la tienda de souvenirs, un montón de álbums de historias medievales. Vamos a llamarles así. Cátaros. Bueno, los cátaros ahí, pero es que hay tantas que tienes ahí más cómics que yo que sé. Claro, pero ni siquiera tienen que ser de Carcassonne, me refiero al final, porque se venden. Es que, pues eso, parece una mini librería. Y creo que el formato ayuda también mucho a eso. Bueno, es que en Francia, además, el tema histórico es un género en sí mismo por encima del cómic. O sea, hay gente que consume cómic histórico sin ser lector de cómic, ¿sabes? Simplemente porque le va lo histórico. O sea, De hecho, en ventas es lo que está manteniendo bastante las ventas de la BD. El tema, o sea, salvo los números, los clásicos que se están volviendo y el histórico. Eso es lo que está manteniendo las ventas ahí. Yo no era muy consciente de eso, y la pequeña, en los 2 años que tuve en la librería de cómics, venía un profesor a comprar cómics de vez en cuando y estaba comprando pues el Escorpión de Marini. Y recuerdo que había salido de novedad y le dije, me dijo, venga a buscar el Escorpión y tal. Le dije, no, solo me queda en tapa blanda, tendrás que esperarte una semana para la tapa dura. Y dice, no, me da igual el formato. Lo compro por el contenido, no por el continente, ¿sabes? Y ahí dije, tía, qué raro que a una persona le dé igual cómo compre la historia simplemente porque lo que le interesa es la historia. Y era un profesor que lo compraba simplemente por el interés histórico, ¿sabes? Bueno, porque... Pues hay mucho fetichismo, Sí, hay mucho fetichismo en Francia con el formato, y el tapadura y todo eso, Sí. Pero esto también que los platos... Nos cuesta aceptarlo, pero nosotros hemos pasado de ser lectores a ser coleccionistas. Cuando eres coleccionista sí que el formato te importa. Cuando eres lector a secas, el formato no importa.
¿sabes? Exacto, sí. Ya, Pero bueno, es que va con el lote, porque creo que a día de hoy casi se venden más cómics por coleccionismo que... Sí, o sea, con el resto, en las portadas variantes no lo dicen. O sea, el mercado secundario no, pero, de portadas variantes, etcétera. Pero no perdamos el éxito del manga, que viene un poco porque son lectores, porque es un consumo mucho más barato, o sea, en el que el formato, pues seguramente que lo guardarán como lo guardamos nosotros, pero no. O sea, yo creo que es un tema también generacional, de poder adquisitivo, y que pues nosotros queremos ya, fíjate los tomos de Panini o de Marvel, que son como carísimos, ¿sabes? Entonces obviamente te pierdes a una gran parte del lector joven, y el manga se lo está cobrando, o sea, es que es normal, no podríamos haber estado consumiendo esto de pequeño. Sí que es cierto que con los pockets ya hacen líneas destinadas pues a gente que no tenga tanto poder adquisitivo, pero por el otro lado tenemos las ediciones de los tochales de 100 pavos que están editando ahora, que son concretamente el target somos nosotros. Somos personas con poder adquisitivo de más de 30, 40 años. Coleccionistas. Además ya tenemos todo ese material, lo volvemos a comprar. Es que yo iba a decir que a mí esos tomos siempre me ha parecido que es para gente que lo quiere poner en la librería, porque eso no se puede leer. Es que no se puede leer. Bueno, no sé, siempre lo puedes, técnicamente se puede leer, pero es hiper incómodo. Yo conozco gente que compró primero las ediciones de Bruguera que salían cuando eran pequeños ellos. Luego lo cambiaron por las bibliotecas Marvel en formato pequeño, en blanco y negro, que sacaron hace un tiempo. Después han ido cambiando los tomos en tapadura independientes y ahora están cambiando los tochales. A cada edición que sale mejor, la compran mejor y venden la anterior. Aparte, mejor en cuanto a edición, porque a veces el color es un truño, el color nuevo, o sea, no tiene el feeling que tiene, claro, depende, pero a veces el color es que parece que estás leyendo, no sé, parece que lo han lavado con no sé con qué. Claro, pero es que a nivel de comodidad de leer es que va al revés, o sea, porque lo más cómodo de leer del mundo es el cómic mensual. Es la grapa. La grapa, sí. Es lo más cómodo de leer. Es lo peor para guardar, la grapa. Claro, es lo peor para guardar. Pues digo que yo, o sea, según que redapados, TPBs, este tipo de cosas, a mí me gustan mucho porque estás como un poco entre medio. Y estos tochales me parecen muy incómodos, muy incómodos. Eso a mí me encanta, por ejemplo. Sí. Y a mí me gustan como fetiche, ¿eh? Hay algunos que ni les he quitado el plástico. Ah, no, yo sí, yo me los leo, Y incluso te diré que lo que estoy hablando del color, en los que llamamos tochales, ahí es donde el color se ve mejor. O sea, ahí se ve bastante bien. Es en cuando ¿Por qué? Porque como no lo puedes abrir, lo ves de canto, ¿no? El color. El tope de eso son los Artist Edition ya. Sí. O sea, bueno, eso los ya. Artist Edition que compras para ver los originales a formato real, es ya como el cubo. Que tienes que leerlo a 3 metros de distancia, ¿no? Es que no son cómics para leer la historia, son cómics para tener lo más cercano al original que puedes tener. Claro, pero eso es café para los muy cafeteros, ¿eh? Eso ya no es para el gran público. Claro. Mira, una cosa que hablamos de tamaños, otra cosa que también viene rápido a la cabeza cuando comparas un comic book norteamericano y un álbum europeo, es el tamaño de la página. Eso vosotros también, cuando trabajáis, ¿os afecta cómo narráis la historia, cómo componéis la página? ¿O es un poco hacerlo todo un poco más grande? Que ya imagino que no, pero... Claro que afecta. Sobre todo porque aparte el álbum europeo, al ser mayor, el formato, en la media viñeta son 9 casi. Y en el cómic americano son 5. Y el arte luce más en un formato más grande. O sea, hay detalles que en el cómic americano que entre el tamaño y que luego llega el colorista, ya no sé qué, la tipografía, o sea, la rotulación te tapa, o sea, es que no, hay cosas que se pierden. Por eso hacen a la hora de afrontar la página, como es más grande, narrativamente tendéis a condensar más acción o más trama en cada página, o es un tema de que le podéis poner más detalle. Es que más que el tamaño es un poco la cultura. También es verdad que al ser un cómic anual, un álbum anual, tradicionalmente, aunque hacen dípticos para competir con la periodicidad de los otros cómics o mangas, pero es verdad que el lector francés espera leer bastante. O sea, le gusta que tenga que el dinero que ha invertido en ese álbum le dé una lectura larga. Entonces, el formato más grande te permite meter más viñetas, meter más texto. O sea, quieren tener una experiencia más duradera, mientras que a veces el cómic, sobre todo la narrativa está descomprimida de los últimos, bueno, ya menos, pero es que no te enterabas, no pasaba nada. Claro. Que también el valor es mayor, el dinero que destinas en un álbum francés es mayor que el que vale un comic book.
por eso quieren una experiencia, claro, que les dure más, claro, que sea más... Pero ojo que en Francia también está cambiando, bueno, cambiando hasta cierto punto esto, porque el álbum francés que conocíamos también está tendiendo a desaparecer. O sea, el álbum francés de 48-52 páginas ya apenas hay, y ya se apuesta por un formato de 90 y pico páginas, precisamente para esto, porque hasta ahí la narración se ha acabado descomprimiendo un poco también, ¿sabes? Entonces, bueno, yo llevo 4 para Francia y no he hecho en mi vida un álbum. Bueno, el de Soleil que no salió, pero los demás que he hecho han sido 100 y pico, 90. Claro, o sea, exacto. Nunca he hecho en plan novela gráfica ya directamente para librerías y que conste que nosotros nos beneficiamos de todo eso del mercado americano, porque como está todo tan comprimido en una página pequeña, nos aprovechamos cuando dibujamos y aquí va a ir este texto, aquí le meto una sombra porque luego no se va a ver. ¿Sabes? Bueno, también tenéis menos tiempo. Ahí también, ¿eh? Claro, también tenéis menos tiempo. O sea, al final, no sé, un poco el proceso es el que lo dicta todo, ¿no? Sí. Si tuvieses que elegir de qué manera trabajar, ¿con cuál os sentís más cómodo? O sea, ¿os gusta el entrar en ritmo y todo esto de una serie regular? ¿O os gusta más poderle dedicar tiempo? Intuyo la respuesta, pero... Es que creo que no he hecho series regulares nunca. O incluso el mercado europeo en el que es eso, que estás un año trabajando en un álbum. Yo para mí el mercado europeo es demasiado lento para mi gusto, que podría hacerlo, y el americano y la serie americana para mí es demasiado, yo sí que he hecho varias y es demasiado exigente. No sé, a mí me agota. Entonces el formato que estábamos, bueno, lo que está diciendo Jorge, que es lo que está pasando en DC ahora mismo, es para mí lo ideal. Se van haciendo miniseries, se van haciendo proyectos a una velocidad más rápida que la europea, pero más lenta que la habitual americana. Y yo creo que de ahí salen las obras maestras, salen ahí normalmente. Los grandes trabajos salen ahí. Hay excepciones, hay series que han sido obras maestras también, ¿no? Pero esas miniseries acaban quedando más para siempre, ¿no? Lo que decíamos antes. Claro, lo ideal es que tú trabajes al ritmo que tú tienes y con el que te sientas cómodo. Hay gente que se siente cómoda en una serie mensual, que conste que ya no es la esclavitud de antes, o sea, normalmente haces 5 números con bastante antelación y te ponen 1 o 2 de fill-in hasta que ganas tiempo para hacer los siguientes, o sea, eso cambia muchísimo. Pero al final cada serie tiene que tener su formato para el que está pensado y un plazo que sea cómodo para los autores, tanto para el guionista como para el dibujante. Cada caso, pues, en las series que hiciste indies que eran limitadas, como Hot Lunch y esto, ¿de qué manera trabajabais? ¿Trabajabais muy a la manera de Estados Unidos o más a esta manera también más de, como es una serie limitada, tenías tus tiempos y no había prisa? Yo marcaba los tiempos la mayoría de veces, sí. Porque al ser series limitadas de 5 números, ellos adaptaban el calendario de salidas del cómic en función a los plazos que yo necesitaba y que conste que eran de los primeros trabajos que yo tenía, o sea que no estaba en una posición de poder para decirle no, yo o me dais 10 semanas o no hago nada. Yo me adaptaba un poco a un término medio. Pues si ellos querían 5 semanas y a mí me iban bien 8, que en esa época eran con 5 semanas tenía de sobra, pues adoptábamos 6 y tiramillas, ¿sabes? Por ejemplo. ¿Y esperaban a publicar hasta que estuviera todo hecho? ¿Como está pasando ahora con lo de DC? No, o sea, ya tenías un calendario y se lanzaba y ya. Exacto. Ellos cuando calculaban que iba a acabar, tú ibas a acabar y 2 semanas después iba a salir el último número. Pues lo adaptaban a eso. Si habías perdido tiempo 3 o 4 días con el número 3, lo recuperabas en el 4. Pero más o menos. O sea que lo que te está pasando ahora en DC es un poco una anomalía. Claro, bueno, y también te trabajas de esa manera, depende de cuándo quieran sacar el producto, cuándo lo tengan pensado, porque ellos miran las mejores épocas en que lo puedan vender, que coincida la presentación con algún salón grande como Nueva York o San Diego para que tenga más repercusión, que vaya acorde con otros proyectos de esa línea, por ejemplo, lo del Ultimate que ha sacado ahora, pues tiene que cuadrar el calendario para que saliera a la misma vez Batman, Wonder Woman y Superman, y luego los posteriores. O sea, son diferentes factores que hacen que un cómic salga antes o salga después, pero ellos intentan adaptarse al plazo que tú necesites.
Tú, Fernando, de trabajar entre Estados Unidos y Francia, ¿con cuál te sientes más cómodo? Pues a ver, depende, a ver, principalmente a mí me gusta Francia porque me dejan escribir, básicamente, porque lo otro es que no, vamos, he enviado y seguiré enviando proyectos y salvo lo que hice para la historia corta para Valiant y lo que estoy haciendo para Heavy Metal, no he tenido suerte y en Francia pues la verdad es que más. Entonces a mí me gustaría, o sea, si mi meta es en medio plazo solo dibujar lo que yo escriba y hacer proyectos tipo francés, que yo creo que se pueden vender en varios sitios, la verdad. De hecho, la prueba es que, pues eso, hay cómics como Winter Queen, otros cómics se han vendido en diferentes países y se puede, o sea, la gente se vendió también en Ablaze. Entonces yo confío en un formato que pueda servir para el universo, tomando Francia como base. Sí, pero por ejemplo... el Fernando Verse. ¿Vas a hacer? El Fernando Verse. Sí, el Fernando Verse. Pero, por ejemplo, que comentabas de Ya que trabajando ves. para Francia tú no haces los álbums estándar. Por ejemplo, el de Winter Queen es un tomo mucho más gordo. ¿Tú cuánto tiempo estás trabajando en eso hasta que se puede publicar? Claro, el tema es lo que decía Francis de la continuidad. O sea, es decir, yo el que estoy haciendo para Dipuy ahora, pues lo terminé en primavera del año pasado. Se está acabando de colorear ahora, o sea, imagínate, y saldrá. Y entonces, si el editor dice que necesita, pues lo que hablamos de los tiempos franceses, necesita, una vez que esté todo hecho, necesita 6 meses para la promoción. Entonces, lo ideal sería, pues eso, trabajar para varias editoriales o enlazar proyectos sí, básicamente varias editoriales. Porque es verdad que la periodicidad ahí pues es un hándicap a la hora de poder ganarte la vida exclusivamente del mercado francés. Necesitas como trabajar en proyectos cuando tienes pendientes de publicar, ¿no? ¿Cómo? Fernando, el álbum ese que te lo saquen para San Malo y así te invitan a San Malo, que ya verás que mola un montón. Ya, tío. Te vuelvo la palabra, Raúl. No, sí, lo he movido tanto de San Malo que conozco a los organizadores, pero no me invitaron. No me invitó la editorial. O sea, y de hecho estaba en San Malo de vacaciones. O sea, lo estoy deseando ir, pero sí, molaría mucho, la verdad, ir para San Malo. Ojalá. No, que lo único que le había preguntado era que entonces en ese tipo de proceso estás como obligado a trabajar en proyectos cuando ya tienes proyectos hechos sin publicar, para ir rellenando siempre los huecos. Eso yo llevo tiempo acostumbrado. O sea, ahora mismo estoy con el Conan y lo dejé metal, pero estoy preparando 2 cosas mientras. O sea, así. Claro, tienes que estar, porque si no, al final, si quieres hacer tus proyectos, pues tienes que ir por un paso por delante, porque si no, pues te llega el alquiler y tienes que pillar lo primero que te ofrecen. Claro, es que ahí hay una gran diferencia entre el mercado americano y el europeo, y es que en el americano es el... Venga, vas a dibujar este cómic. ¿Cuándo empiezo? Dices, hace 1 hora has empezado ya. O sea, el guión lo tienes en el mail y ves haciendo que en 5 semanitas el cómic tiene que ir a imprenta, ¿no? En el franco-belga, ¿no? Es el... Sí, vas a hacer este cómic. El mes que viene, si eso, ya te enviamos el contrato. ¿Sabes? Y el después, como el guión no lo haces tú, ya el mes siguiente te llega el guión. Y lo vas haciendo. Y ya lo cobrarás, pues, empiezas a cobrar de aquí 6 meses. Con lo cual, pues, tienes que llevar, como Fernando, pues varias cosas a la vez si quieres mantenerlo. A menos que ya tengas una serie propia y ya la cosa vaya rodada, sí, ¿no? Pero Claro. Pero en vuestra experiencia, por ejemplo, tú, Francis, con Haight Street o tú, Fernando, con Conan, vuestra cadencia de trabajo es exactamente igual que si estuvieseis en Marvel o en DC. No. No, yo hace tiempo que... Sí, di tú, Francis. No, en mi caso no está siendo así. En mi caso está siendo, bueno... a mí me llegan, o sea, yo pacté unas fechas de entrega y me las mantienen. Sí que es verdad, algo que comentábamos antes, que parece que la cosa ha cambiado y si un cómic no sale cuando tiene que salir no pasa nada. Y a mí pues los guiones no me están, a veces me llegan con un poco de retraso y no me ponen más prisas. Yo los tiempos que pacté de yo tardo tanto en hacer un cómic me los están manteniendo. Ese lado pues es maravilloso. O sea, para mí al menos es maravilloso. La vida es maravillosa para Francis. No, bueno, claro, porque por una vez vivo sin estar estresado, ¿no? Es todo genial. Pero igualmente, mientras estoy diciendo eso, estoy aquí entintando a la vez que hablo. Estamos los 3 trabajando.
Sí, es alguna cosa alguna que lo hemos comentado, que a mí eso me fascina, que poder estar hablando y haciendo el podcast mientras vais trabajando. Claro, estoy trabajando porque entra dentro de los plazos que yo me he marcado. O sea, una cosa es que tengas unos plazos buenos y otra cosa es que si tú, por ejemplo, pierdes tiempo en lo que sea y dices, bueno, pues o sea, pierdes tiempo porque el martes has quedado con alguien, pues el domingo te toca trabajar, ¿no? O sea, no hay más. Pero sí es cosa tuya, no es que te obliguen a trabajar un domingo. ¿Tú, Fernando, con Conan también la experiencia es buena? Sí, a mí me pasa un poco como Fornés, pero sin estar consagrado. Es decir, también les dije como que puse un límite de tiempo. O sea, les dije como que 3 páginas a la semana y ofrezco ofreces más calidad que si estás ahí a las noche y noche como si fueras una impresora. Entonces, y aparte encima pues te reencuentras con tu humanidad. Pero de momento me respetan y aparte lo que dices tú, que a veces que es el tema de la planificación, ¿no? Pues las masas más independientes pues se planifican cuando tienen tanto volumen de publicación o por lo que sea, pues se planifican con tiempo. Entonces, por ejemplo, yo el Conan que estoy haciendo es el que va a aparecer, pues estoy haciendo el 33, 34, 35, 36. Es decir, estos van a aparecer cuando acabe el siguiente arco, que es de Dallas Breathway. Pues a lo mejor empezará en junio y lo estoy haciendo ahora. Entonces, eso requiere un guionista rápido y serio, como el Jim Zalkett, que es una máquina, te lo va dando el guión entero sin problemas, y una planificación editorial. Entonces, claro, así te pone la vida más fácil. También es cierto, Raúl, también es cierto que todo esto viene de la cantidad de editoriales y cómics que se editan y de que no hay autores o que van buscando autores de calidad para sus series, y entonces una de las maneras que tienen de convencerte de que trabajes con ellos, aparte del dinero, es los plazos. La experiencia, plazos, ¿no? Claro, la experiencia como artista. La experiencia como artista, entonces te facilitan las cosas para que tú trabajes para ellos. Y este es en las indies, en las más pequeñas. Claro, en las que no tienen... Bueno, incluso en las mayores también. Hay guerra por autores en todos sitios. Lo estamos viendo cada día. Autores que se van de una editorial a otra porque les han ofrecido más dinero, contratos en exclusiva, poder trabajar con los personajes con libertad, etcétera, etcétera. Es un poco lo que decía Francis, como los futbolistas o como persona que tiene un poco de repercusión con el trabajo que hace. Entonces, pues todo el mundo quiere los mejores autores en su editorial. Sí, porque al final se refleja en ventas. Claro. Que esto siempre ha sido así, que podemos ver ejemplos en los años 80 tranquilamente, pero que últimamente es más, tal vez, ¿no? Es más, claro, porque se edita más y hay mucho más creator owned. Sí, hay muchas editoriales pequeñas. Es mucho más variado, ¿no? Yo creo que si entrabas en una librería o un kiosco en los 80 o en los 90, Marvel y DC, y en los 90 igual un poco Dark Horse dominaban una barbaridad, tú ahora entras en una librería y es verdad que está muchísimo más repartido. En los 80 hubo mucho independiente que aquí no nos llegó. Igual aquí no llegaba, claro. O sea, sí que nos llegaron las cosas de Fitz Comics, por ejemplo. El Rick y el Corum lo recordamos, y el Nexus lo recordamos todos. Pero es que ni siquiera todo lo de Marvel y DC nos llegaba aquí. Nos llegaba muy poco. En los 80 tú eras una estrella del rock si acabas dibujando X-Men, Spider-Man, cualquiera de esos títulos punteros, porque además eran los que más pagaban. O sea, hacer uno de esos títulos era una repercusión económica brutal, y ahora todo eso cambió totalmente. Ahora puedes ganar mucho más dinero haciendo una serie para Image con unas ventas reguleras que haciendo un título top para una de las mayors. O sea, el juego ha cambiado. Sí, o sea, en los 80 que se largasen de las mayors a hacer su rollo completamente indie, pues tienes a Shaking con el American Flag y diría... Bueno, luego vino Miñola, Miller, etcétera. Pero eso fueron los 90 y toda esta gente vino a raíz de que Jim Lee... Es que lo de Image fue... toda esta gente hiciesen Image, o sea... Sí, es que lo de Image fue un terremoto que ahora ya no se ve... Ha quedado muy lejos, pero aquello es verdad que fue un terremoto. Fue una cosa impensable. Sí, ahora estamos en la época de eso, de los guionistas franquicia, que son los guionistas los que montan sus propias editoriales, sus propios productos. Sí, bueno, los que se montan su propia productora para que luego el cómic lo saque más. Claro. Y si tú has trabajado con alguno de estos guionistas, has tenido una buena experiencia y les gusta tu trabajo, pues te vienen a buscar también. Sí. Vale, ¿alguna cosa que se os haya quedado
en el tintero sobre este tema? Porque si queréis, tengo un par de preguntas. Si queréis, podemos lanzar las preguntas, o si no, como veáis, si queréis hablar un poquito más de diferencias. Yo creo que hemos tocado bastante las potenciales diferencias entre las grandes, las pequeñas y cada uno de los lados del Atlántico, pero si hay algún tema que os haya quedado por comentar, que os venga a la cabeza. No, simplemente la gente que empieza, que creo que las mayores siguen siendo la mejor opción para hacerte un nombre. Para hacerte un nombre y para entrar, porque publican directamente, es tan fácil como que publican muchos más títulos que las otras, entonces tienes más posibilidades de dibujar. Bueno, hay quien opina que no, que es mejor empezar por las pequeñas, porque así te vas curtiendo. Te vas curtiendo como autor. Bueno, yo soy de la opinión de Sergio Aragonés. Sergio Aragonés, cuando llegó a Estados Unidos, se fue directamente a MAT, ¿vale? No dijo, no voy a empezar por la pequeña, voy a que me dé el no la grande. Claro. Y de ahí tirando para abajo. Lo que pasa es que la grande le dio el sí, ¿no? Exacto. Y yo opino lo mismo. O sea, tú vete a Marvel y DC si puedes y te vas a curtir a lo duro. Claro. Y ya está. Y te curtirás a lo duro, pero ganando más dinero. Exacto, y que estamos viendo que realmente hay tantos títulos que la calidad de muchos títulos es discutible en las mayores mismo. Sí. O sea, que encuentras mayor calidad probablemente de dibujo y de guión en independientes o animales que muchas veces en títulos de Marvel o DC. Así que si es necesaria mano de obra, pues vete ahí donde más mano de obra necesiten, ¿no? Y más por lo general la calidad es buena, porque claro, es gente que ya ha estado en las mayores y se ha ido a hacerlo. Y que y que igual lo hacen un poco también a su ritmo, como decíais antes, claro. No tanto por el martillo o el bongo de la cadencia regular mensual, sino que eso, que le pueden poner más cariño a la obra que hacen. Sí, claro, pero si eres un novel, no te puedes permitir estar 5 meses sin cobrar hasta que venga el retorno de las ventas, etcétera, etcétera. Sí. Lo que hagas para Marvel lo vas a cobrar en una semana. Sí, incluso o buscarte un guionista, al final, si no eres nadie. Exacto, sí, luego es mucho más difícil que te aprueben proyectos si no tienes un nombre en una editorial pequeña. A no ser que hagas un contrato leonino donde ellos se queden los derechos, tú comes una mierda, etcétera, etcétera. Ojo, y lo que has dicho, o sea, es más difícil, no imposible, ¿eh? O sea, esto para... Sí, exacto. Para cualquiera que lo oiga, que luego diga, ay, pues hay tal ejemplo de... No, hombre, a ver, imposible hay no es nada. Exacto, imposible ni nada. Pero es más complicado. Sí. Vale, pues ¿queréis que hagamos alguna preguntilla de las que nos mandan los oyentes? Venga, Elena Francis. Sí, exacto. Solo recordar a la gente que si nos mandáis... Venga, tú eres Elena, yo soy Francis. Mira, es verdad. Elena por correo o por redes sociales, nosotros nos las vamos apuntando. Tenemos unas cuantas, tenemos lista de preguntas, pero si nos las vais mandando, nosotros las ponemos en cola e irán saliendo. Mira, la primera que os paso es de Raxo 2010 en Twitter, y es: a la hora de representar expresiones faciales, ¿os fijáis en algún personaje público? ¿Usáis el espejo? ¿Tenéis una librería de caras? ¿O cómo lo hacéis en general? Yo en mi caso las librerías han desaparecido ya. ¿Quién va a almacenar imágenes en su ordenador teniendo la web? Múltiples maneras, depende de lo que necesites. Hay veces que uso autorreferencia con espejo, me hago fotos o busco expresiones o hasta que des con la que crees que es necesaria para ese momento. Pero uso multitud de referencias, todas las posibles o las que necesite en ese momento, vamos. No hay ningún libro que... O sea, no raro es el autor que veas que no, yo uso espejo siempre y siempre uso espejo. No, depende de... Dependiendo de que tengas que dibujar. Claro, porque luego vemos un montón de TVOs donde todas las caras son iguales que las del dibujante. que se hace involuntariamente, pero es así. También vemos TVOs donde un personaje de una página a otra también le cambia mucho la cara, ¿eh? Pero... Sí, es aquello que ves el cómic y dices, qué rara esta tormenta en este número con barba, ¿no? O sea, Sí, exacto. En cambio ves al desgraciat de Neil Adams, que en los 70 le hacía cada cara a cada personaje y la mantenía página a página y eran diferentes entre sí, y dices, ¿cómo coño lo hacía el cabrón? Bueno, no sé. ¿Tú, Francis, también? ¿También depende del momento? Depende del momento, sí. O sea, yo sí que tengo todavía por ahí carpetas con expresiones y tal, que no miro nunca, ¿vale? Tampoco... Exacto, es eso. Exacto. Entonces, como los omnibus, ¿no? También están en la estantería.
No, los omnibus me los miro más. No, pero tampoco miro expresiones por internet porque pierdo más tiempo que yendo a esas carpetas, precisamente, porque las carpetas es lo que hay. Y sé dónde está. Y en internet es ponte a buscar. No, yo soy de los que a la hora de dibujar expresiones pone la cara de la expresión que está dibujando. O sea, no me la miro. Sí, que estoy dibujando, a lo mejor estoy en la pose, o sea, con la mueca puesta, ¿no? Pero ya está. Eso algunas. Lo que pasa es que también, como llevo tantos años, muchas ya me salen así, sin más, no sé. Sí, hay ciertos cánones que son instintivos, ni lo piensas. Sí, exacto. Ni lo piensas. Entonces, a la hora de hacer el boceto, que es cuando marco esa expresión, no sé, es que la expresión, la facial y la corporal, pues me vienen dado de lo mismo. De hecho, me miro más a veces según qué expresiones corporales que no faciales. ¿En el espejo? Bueno, en el espejo o no, o sea, el realmente, y esto siempre lo he comentado a mis alumnos, ¿no? El hacerlo, sin el espejo. Simplemente, yo qué sé, o sea, incluso en posiciones de superhéroe, por así decirlo, ¿no? Me levanto de la silla y me pongo ya aquí en medio a ver cómo sería la posición. Es que entonces, a mí me flipa eso, ¿eh? O sea, vosotros lo tenéis muy normalizado, pero o sea, a mí me flipa pensar que de golpe os levantáis y os ponéis sobre un espejo o una foto o lo que sea a hacer poses. No, pero no me hago una foto, simplemente analizas a ver, este hombro está un poco más arriba, el otro está un poco más abajo, yo qué sé, típica cosa de Spiderman así agachado, ¿no? Entonces, Francis, te entiendo, pero imagina esto visto por un agujerito, visto por una cámara. Sí, por suerte en mi estudio no se ve desde la calle, ¿no? O sea, sí que tengo el balcón, pero es medio cerrado. Pero si alguien me viese desde la calle me diría, ¿qué hace este gilipollas? O sea, pero bueno, Pacheco decía que se trata de entender la postura. Exacto. Más que en replicarla, entenderla. Cómo se distribuye el peso. Pues eso es básicamente lo que estaba diciendo, sí. No, pues es muy interesante, pero es verdad que vosotros tenéis muy normalizado eso. Bueno, no dejas de tener una imagen en verano en calzoncillos delante del espejo. Yo tengo fotos también en calzoncillos delante del espejo en cualquier postura rara, que luego te olvidas de quitarlas del móvil y cuando le estás enseñando las fotos del cumpleaños a tu madre, apareces tú en gallumbos haciendo la pose de Spiderman, ¿sabes? Bueno, pero la excusa es que es por el trabajo, ¿no? Es que ojo que estamos perdiendo una oportunidad de negocio, porque después de los Service Editions vendrán los Underwear Editions, que son fotos de dibujantes en poses de superhéroes en calzoncillos. Exacto. Podríamos vender libros de arte con nuestras fotos, ¿no? Exacto. No sé si se vendería mucho. Pero después os extrañáis que la gente piense que los artistas son como son. Sí, exacto. Y mira, yo os hago una segunda pregunta también de él mismo, de Raxo 2010, porque es una pregunta doble y la primera la hemos contestado durante el programa de hoy. Así que cuando la he visto me ha hecho mucha gracia y la aprovechamos. Que dice que ¿por qué han calado más los dibujantes españoles que los guionistas en el mercado de superhéroes americano? Bueno, esto ya lo hemos contestado. Y entonces, pero también pregunta, ¿os veis vosotros guionizando un día una colección propia? Está guay porque Fernando ya la ha contestado también y no está ahora, pero vosotros dos, ¿os veis? ¿O es algo que os apetecería? ¿O lo habéis planteado o ni siquiera...? Yo sí, me gustaría, y de hecho ya he empezado y he hecho una historia con guión mío y dibujo mío también, que será anunciada próximamente. No es una gran cosa, es un número. Anunciado próximamente. Sí, es que parece que lleve 2 años rascándome la barriga, pero soy bastante prolífico. Lo que pasa es que lo que voy haciendo no va saliendo. Ahora esta semana ha salido la historia que hice con Mark Waid de Doctor Extraño para Marvel, que la hice este verano. Pero claro, las cosas van a su ritmo. Pero sí, a mí me gustaría hacer algo completo. Lo que pasa es que todavía no tengo claro qué, cómo, cuándo y dónde. No es que tengas una historia en un cajón, sino que te gustaría hacerlo. Tengo varias historias, tengo multitud de historias, tengo libretas por ahí con ideas, porque luego se me olvidan y al final he llegado a la conclusión de que cuando veas que la gente hace eso es porque lo hacen por una razón y yo no me apuntaba nada. Porque decía, ya me acordaré. No te acordarás, no te acuerdas. Entonces, cuando veo directores, autores, guionistas, escritores que van con el cuadernillo a todos los sitios, es por algo. Y es porque luego no te acuerdas. Entonces empecé a utilizar esa técnica y a ir siempre con el cuadernito y tal, cuando se me ocurre algo lo apunto. Entonces tengo multitud de libretas por aquí con ideas y proyectos, pero bueno, hay a veces que las utilizo para según qué cosas, otras veces no. Pero sí me gustaría hacer algo en un futuro cercano. Como ha hecho Fernando, por ejemplo, que ha dado el salto a autor completo y ha dicho, bueno, yo hago trabajo de dibujante, pero también quiero explicar mis propias historias. Aparte, desde allí se están poniendo de cara, o sea, no es la primera vez que me ofrecen guionizar y dibujar algo
con algún personaje para Marvel o para DC, y hasta ahora había dicho que no, pero me veo en un futuro diciendo que sí. ¿Tú, Francis? Bueno, yo lo primero, decir a Jorge, mira, no me llores, de que llevo tiempo y no salen cosas mías. Yo me he hecho, tengo una puta serie que tardé 4 años y no se va a publicar, ¿eh? O sea, 4 años. No me llores. No, pero yo no. O sea, bueno, y sí, otra cosa, lo de la libreta. Yo recuerdo que esto se lo leí a Chris Claremont a principios de los 90. Se lo leí y en aquel entonces, cuando yo pues, solamente hacía fanzines, iba también siempre con una libretita ahí en el bolsillo de la camisa, por si cuando se me ocurriesen cosas, apuntarlas. Hasta que un día dije que, coño, hace esta libreta aquí en esta, ¿sabes? O sea, lo que no me acordaba era de apuntar las cosas. Pero precisamente en esa época de fanzineros cuando decidí que hacer guiones no era para mí. O sea, no porque a veces, o sea, no por no tener ideas, porque a veces sí que se me ocurren ideas, pero el desarrollar un guión sí que se me hace muy cuesta arriba. Entonces, pues prefiero que lo haga otro. Sí, eso lo pensaba yo también hasta ahora, Francis. Porque yo pensaba, si puedo trabajar con este tío, no voy a hacer yo un guión mejor que lo que hace este tío. Pero luego al final hay como cierta necesidad de explicar tus propias historias o a tu propia manera y sobre todo tener el control total de lo que va a publicarse. Por lo menos como experiencia quiero vivirla, ¿eh? Otra cosa es que dé continuidad o no, porque me ha gustado la experiencia. Pero por lo menos tener una así, sí me gustaría. Mira, yo lo máximo es un pitch que le pasé a Valiant sobre una idea que se me había ocurrido con personajes de ellos y demás, y les pasé el pitch, no con intención de guionizarla yo, sino podríamos decir de ser coargumentista, ¿no? O sea, decir, bueno, es este pitch y que luego pues puse un par de nombres de guionistas con los que había trabajado en Valiant y... He escrito esto para Alan Moore. Llamadlo a ver si puede. No. Era con gente con la que estaba trabajando normalmente en Valiant. Y que conocía muy bien a los personajes también y bueno, y la respuesta fue... Tibia. Sí, más bien esa tibia fue, el primero grillos y luego nada. Y de hecho el pitch lo envié 2 años después, el mismo pitch a Valiant otra vez, porque habían cambiado todos los editores. ¿Sabes? Y dices, pues vamos a intentarlo de nuevo. Y nada, y la respuesta volvió a ser la misma, ¿no? Y dices, pues vale, pues ya está. Y no sé, quién sabe, a lo mejor el día de mañana sí que me apetece o yo qué sé, pero hoy por hoy no. También es verdad que después de esos putos 4 años sin aparecer por el mercado, pues volver un poquito al mercado es mi prioridad ahora mismo, no hacer guiones. Bueno, en Estados Unidos están bastante abiertos ahora, ¿eh? Ahora es común ver, de hecho, pues mira, Bruno está empezando a guionizar sus propias historias cortas para DC, Jorge también ha co-guionizado, se podría decir, con Snyder una miniserie de Superman que salió de una idea suya. O sea, están bastante abiertos, que es otro paso más a la comodidad de tener los mejores autores trabajando porque pueden aportar más. De que hagas guiones, de que te arranques con tus propias historias, de que co-guionices historias, etcétera, etcétera. Pero ahí lo has dejado tú mismo, o sea, gente que ya lleva un tiempo con ellos, que ya les ha demostrado una cosa, incluido tú, ¿sabes? O sea, yo he desaparecido mucho tiempo y tendría que volver a pasar por todo eso para que me dieran la oportunidad de hacer guiones. Bueno, también hay muchas más editoriales, Francis. Tú podrías ir a más y decir, oye, tengo este proyecto de serie y lo quiero hacer yo solo, por ejemplo. O editoriales más pequeñas, depende. Sí, de hecho, hay más oportunidades. Me estáis poniendo en bandeja una tercera pregunta. Parece broma, porque parece que la supierais, porque nos la envía Luis Calvete, nos la envió por correo, y habla precisamente del tiempo fuera del foco mediático. Y me gusta mucho porque la forma que tiene es un poco larga, pero resumiéndola, llega un momento que dice: para mí, Bruno Redondo o Jorge Fornés son dibujantes actuales de DC, aunque haga unos meses de su último cómic publicado preparando su próximo trabajo. Sin embargo, la opinión generalizada es que si no estás publicando en este momento, no estás. Estás ausente. ¿Cuál es vuestra opinión o vuestra experiencia al respecto? Estos periodos en los que estás pero no estás, o directamente no estás, como comentaba Francis, ¿cómo hace que eso, perder el foco de la atención, si os influye pues a la hora de conseguir nuevos trabajos, a la hora de ir a salones, a la hora de, en general? Yo creo que influye en todo, porque en un mundo
por la inmediatez que tenemos ahora mismo, no estar publicando mes a mes, o sea, la visibilidad se pierde a una velocidad alarmante. A ver, yo opino que no es tanto como se perdía antes, ¿eh? O sea, ya comenté en otro capítulo lo de que en el Héroe Reborn Alan Davis aceptó hacer 3 números de los 4 Fantásticos para que ese año publicara algo, porque estaba haciendo la miniserie Prestigio JL el clavo y iba a desaparecer durante un año. Hoy en día puedes desaparecer durante varios meses y aún así te consideran dibujante de DC. Bueno, gracias a las redes sociales también, vas posteando cosas, internet, eso por ve que no estás parado, claro. Eso por un lado, y porque ya se entiende hoy en día de que ya no existen los dibujantes regulares de una serie que duran un montón de tiempo en la misma serie, ¿vale? O sea, el otro día leía, porque yo sigo leyendo cosas sobre Byrne, ¿no? Leía una cosa sobre Byrne que era que estuvo poco tiempo en Los Campeones, dibujó 9 números. Coño, hoy un dibujante que te dibuja 9 números seguidos en una serie cuesta de encontrar. Entonces, coño, ¿cuánto estuvo Paul Smith en X-Men? Y ha quedado 10. Para... Hizo 10. Pero bueno, eso fue cosa aparte. No, pero el Byrne mismo estaba poco tiempo en una serie. Bueno, dices, Knights of Light estuvo poco tiempo, hizo 28 números, ¿no? O sea, 2 años y pico. Claro, en esa época en la que un dibujante podía estar en una serie mucho tiempo, sí, desaparecías un tiempo y se olvidaban de ti. O sea, desaparecías 6 meses y se olvidaban de ti. Ahora el tiempo de desaparición para que se olviden de ti yo creo que es mayor, ¿vale? O sea, pese a toda esta inmediatez, es mayor porque ya entendemos que un dibujante no te hace más de 3-4 números seguidos, por poner un ejemplo, ¿eh? O sea, 4 números seguidos, o sea, cuesta encontrar en una serie de un mismo dibujante. Entonces, si cualquiera, o sea, si yo qué sé, o sea, Iván, ¿no? Que acaba de terminar Imperial, no vuelve a aparecer un cómic subido hasta aquí 6 meses, nadie va a pensar, pues ha dejado Marvel. No, pensarán, está produciendo lo que estábamos hablando antes también, ¿no? A lo mejor está produciendo una serie que se tarda más en salir, una serie así con más mimo. Entonces, sí, o sea, es malo que no te vean, pero no al mismo nivel que antes. O sea, quiero decir, los plazos son más largos. No tanto como en el europeo, que a lo mejor te puedes estar 2 años sin sacar nada, o 3 incluso, y no se olvidan de ti, sino, pues yo qué sé. Si en un año no has publicado nada, hostia, pues entonces sí que es malo. Pero sí es cierto que cuando estás publicando una serie mensual o está publicándose tu miniserie o lo que sea, la repercusión en redes, mediática, etcétera, eso lo notáis. Lo notamos muchísimo. Claro. Pero incluso de input de trabajo. De input te refieres a te ofrecen más ofertas, te ofrecen más cosas. Te ofrecen más trabajos porque han comprado en una semana o han visto tu portada esa semana, etcétera, etcétera. Los propios editores. Sí, claro, los propios editores de otras editoriales, incluso de la misma para la que estás trabajando. Sí. Incluso de propios editores para tal trabajo, el que te vayan viendo las convenciones, también los pon 2 meses después de haber aparecido en una convención, de que te hayan visto, simplemente. Se acuerdan de ti y te vuelve a aparecer trabajo. Sí. Hostia, aunque no hayas hablado mucho con ellos ni nada, simplemente porque de golpe se acuerda, es verdad, mira, ¿no? Hace tiempo que no trabajo con con el mes ellos. que has sacado una portada que ha tenido repercusión porque ha gustado mucho, los editores tienen sus grupos de WhatsApp como nosotros para medírsela y mira mi portada de fulanito, hostia, qué pasada, y esa semana te llegan 6 ofertas de portada, ¿sabes? Por ejemplo, a mí no me llegan 6 ofertas de portada nunca, ¿eh? No, tú no haces muchas portadas, ¿sabes, Francis? Pero yo sí hago muchas. No, ya ahora como estoy en exclusiva tampoco puedo. Estás en exclusiva, tampoco te puedo. Si de cada 10 una gusta, pues esa una, cuando ha salido, sin haber salido, o sea, cuando tú ya las has entregado a la editorial, a lo mejor la semana siguiente te viene un montón de gente de la misma editorial pidiéndote portadas. ¿Por qué? Porque han visto esa y han dicho, pues yo voy a pedir una también. Hostia. Es sorprendente, ¿eh? Porque en un mundo en el que saben que... Porque esa portada que tú has hecho no va a salir el mes que viene. O sea, a saber cuándo sale. Igual claro. Sí, ¿eh? Pero igual tarda 6 meses en salir. Sí, pero ellos tienen sus grupos de WhatsApp donde cuelgan páginas que les gustan o cosas así y las van compartiendo con los demás editores, claro. O sea que os sí que sentís un poquito presionados a estar presentes. Sí, eso siempre. A pesar de que yo, que no lo soy ni lo seré, siempre me hubiera molado ser un autor místico de estos que sacan una obra cada 7 años y tiene una repercusión que te cagas y luego desaparecen y luego vuelven con otra cosa totalmente diferente,
como Bueno, pero Terrence eso Malick o el Kubrick o algo así. Es el sueño mola húmedo, mola de cualquiera, ¿no? Vamos, es que cualquier persona, incluso aunque no se dedique al mundillo, pensaré en poder hacer algo así, ¿no? Llego Eso aquí, mola dejo mucho. mi obra maestra, Mi obra, luego me voy, desaparezco 10 que no años, quiero que me molesten ni cuando voy a comprar el pan y luego luego vuelvo a reaparecer. sacudo el mercado de nuevo y vuelvo Exacto, a hago desaparecer. un tour de entrevistas, promoción, lo que haga falta y luego ¡fup! Vuelvo a desaparecer, ¿no? Exacto, eso mola mucho. Y mientras estoy fuera se va vendiendo como churros sin parar. Exacto, soy demasiado mano de obra como para que... Falta mística. Mentalidad obrera, ¿no? Exacto. Vale, pues si os parece bien, lo dejamos aquí. Creo que hemos dado un buen repaso al tema y hemos sacado 3 preguntas de la cola, que siempre va bien, que si no se nos acumulan. Así que lo dicho, hasta aquí este programa del estudio. Esperamos como siempre que os haya gustado. No olvidéis suscribiros y seguirnos en redes para no perderos ninguno. Hasta la próxima.